Bueno, entonces partiendo a la pregunta que hacía Gildita hace un momento, primero buenos días a todas, bienvenidas al nuevo curso, Teología Pastoral, y pues Dios quiera que sea tan fructífero y como han sido los otros cursos, ¿verdad? Para la vida cotidiana más que todo. Pues Gildita preguntaba si este curso se ha dado, si se ha dado y que si al darse, pues si nos comparten de la escuela estas presentaciones. Algunas sí, especialmente la estoy haciendo yo. Apenas me pasaron el curso escrito, no sé si ustedes ya lo tienen escrito, tienen el material escrito. No, todavía no nos lo han pasado. Yo lo tengo, lo voy a pasar al chat. No sé quién es la administradora de este grupo para que le cambie nombre. Ya no se llama Teología Bíblica, sino Teología Pastoral, ¿verdad? Pues debe ser Analu. Buenos días primero, porque no lograba yo oírlas. Mejor me metí en el teléfono. No sé qué pasa, que no las oigo por aquí. Ok, pero qué bueno, bienvenida, Susi. Tenía yo muchas ganas de verlas. Sí, hasta Analu a la que le toca cambiar el chat. Pero están muy ocupadas ahorita con tanto curso nuevo. Sí, ella me avisó que hoy no iba a poder estar y que grabara, y ya estoy grabando. Bueno, entonces yo le decía a Gildita de que espero que ya ustedes tengan una idea clara de qué es una teología. Y una teología, ya se dan cuenta ustedes, que no está hecha, sino se va haciendo. Por eso se habla de hacer teología. Y en lo que respecta a teología pastoral, le decía yo a Gildita, la pastoral casi que empieza con Vaticano II. No es que empiece en ese momento, porque las raíces, ya lo vimos en teología bíblica, están puestas en la escritura desde siempre, ¿verdad? Y ahí están los principios fundamentales. Acuérdense ustedes que cuando vimos teología bíblica, vimos la necesidad de entender cuál es la acción de Dios en la historia. Y la acción de Dios en la historia es soter, o sea, salud, dar vida. Soter en griego es salud. Entonces, por eso decíamos que una base o una fuente de la teología bíblica es la soteriología, o sea, el tratado de la salvación. Dios que se encarna para salvar. Ok, ese es como el principio básico que tenemos que entender. ¿Y salvar de qué? Bueno, pues es salvar, liberar de todo lo que no nos permite alabarlo, glorificarlo, reconocerlo y que reine en la vida personal de cada persona, de cada individuo. Entonces, básicamente, el Tratado de Teología Bíblica se fundamenta en el Tratado de la Soteriología y en el Tratado de la Gracia. Eso lo vimos el año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué el Tratado de la Gracia? Porque nos hemos tenido que dar cuenta que por muy buena voluntad que tengamos de todo lo que ustedes quieran, somos limitados, sumamente contingentes. Y eso no nos permite dar ese sacrificio de alabanza. ¿Cómo así sacrificio de alabanza? ¿Alabar es un sacrificio? Pues no es un sacrificio en sí, pero hay momentos de sufrimiento y de dolor que la alabanza no brota así fácilmente. Entonces ahí es donde necesitamos justamente la acción de la gracia, el don altísimo de Dios, que es Dios mismo. La gracia es el Espíritu de Dios, es la acción de Dios, es Dios mismo en nuestra vida. Entonces eso lo vimos en teología
bíblica. Los fundamentos, la soteriología y el tratado de la gracia. El tratado de la salvación, soteriología, de la salud, de la vida, y el tratado de la gracia. Eso están totalmente unidos, porque no podemos, primero no podemos, dijera yo, cualquier cosa esperar. Por ejemplo, para Dios nada hay imposible. Por supuesto que no hay nada imposible para salvarnos. Él va a hacer todo lo imposible, es decir, se encarnó, se hizo hombre, asumió todo nuestro pecado para salvarnos, ese es el tema. Ahora, de nuestra parte, ¿qué hay? Pues una dificultad de responder a tanto amor, a tanta misericordia, a tanta providencia, y entonces necesitamos de la gracia. Mientras más necesitados somos, más verdaderamente y auténticamente nos acercamos a Él. Bueno, entonces eso lo estudiamos de muchas maneras el año pasado con teología bíblica. Ahora nos toca teología pastoral. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya partiendo de hoy, digamos, de esta semana o del tiempo ordinario que llevamos con el Evangelio de Marcos, pues ustedes ya se dan cuenta cómo es que pastorea Jesús. ¿Cómo es? ¿Para qué exactamente se encarna? ¿Cuál es su misión? Pues pastorear a su pueblo. Pero eso no es nuevo en Jesús, eso está en el Antiguo Testamento. Ya si pusimos atención en Adviento, pues ya vimos pues que las promesas era que Dios mismo, ante tanto pecado humano, Dios mismo tenía que asumir el papel de pastor del pueblo, de pastorear. Vamos a encontrar muchos temas porque Jesús tiene compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Entonces, ahí están las raíces, ahí están las fuentes bíblicas en los evangelios. Sin embargo, le decía yo a Gildita, aquí es donde tenemos que entrar a un poco de historia, y se supone que en eso ustedes ya han avanzado porque ya tuvieron que haber estudiado historia de la iglesia. Una pregunta, Betsaida, ¿me escuchas? Sí, Susi, te escucho, dime. Porque no logro escucharlas a ustedes en la computadora, solamente por teléfono. A ver, habla. ¿Me estás escuchando ahí? Yo sí te escucho, pero no sé si tú me estás escuchando. Ya te estoy escuchando. Me voy a salir del teléfono. Gracias y perdón la interrupción. No hay problema. Bueno, entonces vemos que las raíces o las fuentes o los orígenes pues son bíblicos. Eso ya lo tenemos claro. Pero lo tuvimos claro como todas las reflexiones dogmáticas, eclesiológicas, cristológicas, todos los tratados salen del fundamento bíblico. Eso ya lo vimos y tiene que haber quedado claro como parte del curso del año pasado. Pero entonces, ¿la teología qué es? Pues es una reflexión de acuerdo a los signos de los tiempos, que es una palabra que va a sacar Vaticano II. O sea, aquí, pues, ¿qué manda? Ya no soy eso. Pero por el teléfono, por aquí por la computadora no me deja oírla. Pero estás conectada en los dos lados, estás conectada en el teléfono y en la computadora. Correcto. Ok. Bueno, entonces aquí es donde entra un poquito de historia. Y eso pues ustedes me van diciendo si van recordando esa parte de historia de la iglesia. Y tenemos que hacer ese recorrido. ¿Por qué? Porque la teología pastoral como teología, o sea, como reflexión, pues prácticamente empieza a nacer en el siglo XVIII, básicamente con la revolución industrial, con las encíclicas de León XIII y un poquito antes en Alemania, pero no logra cuajar en la iglesia. Algo que pasa ahorita con Vaticano.
porque Vaticano fue hace ya medio siglo y las palabras se utilizan, pero Vaticano no logra entrar en las mentes, en los corazones de las personas. Tanto es así que hubo necesidad que las conferencias episcopales de cada lugar hicieran esos grupos para ver cómo era posible que el Vaticano pudiera entrar tanto América del Sur, América del Centro, al África. Entonces, las conferencias episcopales han hecho todo eso, ¿verdad? Que es, por ejemplo, Medellín, Puebla, Aparecida, Santo Domingo. Pues todo eso son esfuerzos para que Vaticano II cuaje en cada hemisferio. Y sin embargo, ustedes se dan cuenta de que el vocablo funciona, o sea, las palabras la gente las usa, pero no así en la práctica, en la fe, todavía hay una distancia entre lo que esperaba Vaticano II, básicamente con sus dos constituciones, que es las que vamos a utilizar en este curso, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, o sea, la luz de los pueblos, y ahí pueden ver ustedes un poco la teología pastoral, cómo se va a ir desarrollando a partir de Vaticano II, y los gozos y las alegrías, Gaudium et Spes. Entonces, esas dos constituciones intentaban trabajar o reflexionar desde la escritura la teología pastoral. ¿Por qué? Pues porque aquí entramos un poquito de historia. Pero bueno, voy a hacer aquí un punto para una pausa para ver si hasta aquí me van comprendiendo, me estoy dando a entender o hay algunas dudas o preguntas que ustedes tengan en relación de teología bíblica, soteriología y tratado de la gracia con teología pastoral. Ustedes me dirán. No, estamos bien. ¿Sí? Ok. Bueno, apenas vamos a entrar en el tema. No sé si vamos a poder entender todo. Yo no entendía por qué teología pastoral, si eso corresponde a los sacerdotes. Ahí está el tema. Justamente eso es lo que quiso Vaticano II cambiar, porque eso que tú acabas de decir venía desde el medioevo, y ahí es donde tenemos que entrar en la historia. ¿Cuándo empieza la época medieval y cuándo termina? Pues empieza casi con la conversión de Constantino y todo que Roma no cae inmediatamente, sino que después de ese proceso de Constantino viene toda esa transformación de Roma hacia el oriente con el imperio bizantino. Eso dura desde el siglo IV hasta el descubrimiento de América. Pongan atención, son 1000 años. En esos 1000 años, pues ustedes, si estudiaron historia de la iglesia, ustedes se dieron cuenta de los pasos que se daban para adelante y de los problemas que habían hacia atrás. Entonces, vemos prácticamente que hay una ruptura entre Oriente y Occidente y vemos que hay dos teologías diferentes, ¿verdad? Dos teologías diferentes, la de Oriente y la de Occidente. Tanto es así que yo no sé si ustedes han comprendido, ¿verdad? Que Oriente no celebra el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, porque esa era una fiesta pagana de Occidente que se cristianizó. Ellos utilizan la manifestación de la encarnación de Jesús en la Epifanía, el 6 de enero. Entonces, todo eso lo tuvimos que haber entendido en historia de la iglesia. ¿Sí lo hemos entendido? Creo que sí. Ok, bueno, entonces, el imperio bizantino viene 1000 años, ¿verdad? Entonces, todo eso, ustedes se van a dar cuenta
de que no era tan ortodoxo ni siquiera el tema de la ordenación de sacerdotes, o sea, todo ese desarrollo que nosotros tenemos de los papas, por ejemplo, que llevan una línea que llegan hasta el día de hoy, pues ustedes si se interesan un poco en ver esa historia de la iglesia, se van a dar cuenta que no es tan así, no es tan nítido, ¿verdad? Que hay grandes baches ahí, donde se va viendo, cómo eran que se elegían, sobre todo en el periodo feudal, ¿verdad? En el periodo feudal, pues básicamente se intentaba cada imperio, porque ahí teníamos Europa, pues existía la monarquía. Y entonces en las monarquías lo que les importaba a cada monarca era tener más territorio. Y entonces ustedes todavía podrán ver en algunas películas como Robin Hood y todo el representante de la iglesia cómo es que funcionaba, ¿verdad? De acuerdo a los intereses del mundo y el Papa pues no estaba exento en eso. Y todo eso se fue desarrollando con el sentido de tener más tierras, de lograr más poder. Todo ese periodo feudal fue así. Y luego hubo otros periodos que no es que la gente le llamarán como periodos negros o algo así, pero no es la humanidad. Así funciona la humanidad. La humanidad cuando se ve amenazada en el poder, pues vemos hoy la lectura de Saúl, ¿verdad? Que David no le había hecho nada, pero él ya estaba resentido y quería matarlo. Ya, se sentía amenazado en el poder. ¿Por qué? Porque él había hecho algo bueno. Había pues vencido a los filisteos y la gente lo elogiaba diciendo que era un héroe porque había matado a la persona más poderosa de los filisteos y los filisteos pues se habían asustado y se habían alejado. Y eso, pues Saúl lo resiente y quiere matarlo. Entonces entra ahí un elemento de amistad de parte del hijo de Saúl. Y bueno, ahí es otro tema, ¿verdad? Pero el hecho es que así funciona la humanidad. No es extraño ver que en los personajes bíblicos que son elegidos por Dios, pues hay elementos de entrega, de obediencia a Dios, y hay otros temas de resistencia y de dejarse llevar por las tendencias humanas. El mismo David va a tener esa parte de la historia. Entonces, la teología bíblica nos está diciendo, cuando Dios se encarna, no se encarna porque somos buenos, se encarna porque somos así como somos. Así somos, no hay más. Pero claramente Él nos ha creado con una serie de capacidades como la inteligencia y la voluntad para desarrollarlas y crear lo positivo y darle a Él el lugar que le corresponde. Pero aún en eso también tenemos limitaciones para hacerlos, para abandonarnos a Él, para confiar en Él. Y hay una justificación, es que somos humanos. Así dice, así decimos, ¿verdad? Es que somos humanos. Y esa justificación, pues, lo que dice es, aunque yo intente hacer lo que dice Pablo, ¿verdad? No hago el bien que quiero, sino más bien el que no quiero. Pobre de mí. Es eso. Tomar líquido. Entonces, ¿qué tengo que tomar, Che? Puedes tomar jugo, té. Jugo de naranja. Sí. Si no querés, toma solo té. Ahí ya, ganas me dan. Y ni apaga tu micrófono. Perdón. Bueno, entonces esa contingencia está en la Sagrada Escritura, esa limitación. Pero ahí es donde nosotros debemos descubrir esa acción de amor de Dios que viene y que se encarna. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Salvarnos qué? Justamente de esa contingencia, de esa limitación. Pero ¿bastaría esa acción eterna de Jesús como hombre y como Dios para que estemos totalmente libres? Bueno, pues eso fue nuestro tema anterior, la gracia. No, necesitamos de su espíritu
necesitamos de su fuerza, necesitamos de él. Estamos necesitados. Ok. Entonces, en todo ese periodo medieval, la teología pastoral, aunque no estaba ausente porque las raíces estaban bíblicamente, y aunque habían funcionado, por ejemplo, como decía hoy en la reflexión que manda Susi de Monseñor Barro, decía, pues ese pastoreo se hizo siempre con hospitales, teníamos digamos, María Luisa de Marillac, San Vicente de Paúl, San Juan de Dios con los hospitales, y así vamos viendo en la historia personas que van entendiendo esta actualización de acercarse a la necesidad humana, pero eso no hace una teología pastoral. Eso hace que ciertas personas, como Juan de Dios, pues tuviera lugares para enfermos, o personas como Teresa de Ávila o como Ignacio de Loyola, pues tuvieran ciertas formas de actuar, o don Bosco, que se preocupara de los jóvenes que estaban un poco pues ahí como en el pueblo sin trabajo, sin familia. Todo eso, claro, que lo ha hecho la iglesia, pero sin una estructura, sin un orden. Y los tiempos fueron cambiando. Los cambios más fuertes de la época medieval, que termina la época medieval, es el descubrimiento de América. ¿Qué hace la iglesia con toda este nuevo mundo que de pronto es descubierto? ¿Y cómo ver si les costó tanto hasta reconocer si estas personas eran seres humanos o no? Entonces ahí tenía que hacerse una reflexión, pero no estaban las estructuras para reflexionar esa circunstancia, ese acontecimiento del nuevo mundo. Después hay otro momento muy tremendo también, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también provoca una serie de cambios en la monarquía, ¿verdad? Y acuérdense que justo con el descubrimiento de América y las monarquías en Occidente, o sea, en Europa, pues tenemos también todas esas dificultades que está atravesando la iglesia y que no tiene una teología pastoral, o sea, una reflexión para el pueblo, porque básicamente teología pastoral es esa, es una reflexión bíblica ante las circunstancias difíciles del pueblo, de la humanidad. Entonces, el protestantismo, pues empezado con Martín Lutero, tenía una reacción similar, o sea, era esa la problemática. Pero aparte de que esa sería la problemática religiosa, había una problemática política, que era la de las monarquías. Y entonces, si se le apoya a Lutero, no es solamente por un tema religioso, sino que es también por un tema político, ¿verdad? Porque se necesitan tener más personas y sacar a la iglesia prácticamente de un gobierno del mundo, del pueblo, de la humanidad. Entonces aquí viene un criterio que se ha tomado hasta el día de hoy, lo toma mucha gente. Es que la iglesia se mete en las cosas que le corresponden, que son de la iglesia, de la fe y de eso, pero de las demás cosas que no se meta. Eso fue una de las reacciones del final del medioevo, porque en el medioevo la iglesia se metía en todo. Es más, el papa era el dueño, el rey del mundo, porque tenía más tierras que todas las monarquías. Entonces, esa es una reacción que todavía viene ese pensamiento de que el tema de la pastoral es un tema clerical, es un tema religioso.
Vaticano II ha dicho que no. Eso es lo que justamente decía al principio. Vaticano II, pues, con Lumen Gentium, la luz de los pueblos, es justamente, Jesús ilumina a los pueblos, pero los iluminan para que vivan en la verdad, en la justicia y en la paz. Entonces, eso nos corresponde a todos, no le corresponde solo al clero. Entonces, ese paso ha sido un paso sumamente difícil, que hasta el día de hoy no logra realmente pues como encarnarse. Sin embargo, la teología a partir de Vaticano II ya se desarrolla y es nuestro curso. Así es que díganme ustedes cómo vamos hasta aquí. Tenemos 8 minutos para que se termine la primera parte. Ustedes me dirán dudas, preguntas, inquietudes o todo lo que ustedes quieran. Pues dudan muchas y yo creo que este curso nos los va a explicar. Pero me estás oyendo, ¿verdad? Te estoy oyendo, sí. Bueno, mi pregunta es esta. Si Concilio Vaticano II, que fue un nuevo aire, como lo decía, creo que Pablo VI, Juan Pablo II, que era un aire nuevo, la presencia del Espíritu Santo, ha causado tanto conflicto. Y ahora como estamos peor que nunca. La gente ya no oye hablar de Dios, no busca a Dios. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar este curso si la gente ha cerrado sus oídos a la iglesia? Bueno, no estamos peor que nunca, estamos mejor que nunca. Peor que nunca estuvimos cuando no teníamos, por ejemplo, porque miren, una teología tiene que ver con una organización, un sistema. Cuando no tenemos ni idea, miren, primero les voy a hacer un paréntesis. Resulta que el tema de internet aquí en esta casa, como ya saben que estoy aquí empezando, pues ha tenido problemas. Así es que hay un señor de Tigo aquí que está hablando y que hay bulla, que si ustedes oyen es por eso, porque están ahí arreglando, ¿ok? Perdón. Entonces, la teología es algo sistemático, orgánico, algo que tiene como una fuente y tiene una meta, ¿verdad? Cuando no hay esa reflexión tan sistemática, pues todo el mundo hace lo que sea, como sea, y va haciendo cada quien lo que más o menos puede. Fíjense que la problemática de la iglesia con las migraciones de católicos no se da ahorita. Toda la reforma de la iglesia de Santa Teresa de Ávila tenía que ver con eso. ¿Por qué la reforma? Porque justamente todo el mundo se estaba yendo. Y eso fue la reforma de los carmelitas descalzos, en el periodo que tenemos a Santa Teresa de Jesús, a Juan de Dios, ¿cómo se llama este? A Juan de la Cruz. A Juan de la Cruz, y a todos esos grupos que salieron, incluso Domingo de Guzmán, Francisco de Asís, todo eso tenía que ver con un momento histórico, y de ese momento histórico pues salieron, por eso hablan los obispos de luces y sombras, porque de esas sombras salen las luces, que son estos personajes, y de estos personajes hay personas que se les adhieren y se forman las congregaciones con esos carismas. Ese periodo fue un gran periodo de deserciones católicas, sobre todo por el movimiento protestante, porque por eso se llamó protestante, porque fue una protesta a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia católica, porque no había nada de esto, no había un pastoreo, no había nada de eso. Habían algunas cosas que se iban desarrollando, y yo platicaba de esto con un sacerdote y dices, cuando uno de verdad entiende qué fue el medioevo y cómo sobrevivió la iglesia durante 1000 años en un tiempo tan tremendo, sobre todo en Occidente, uno dice de veras, la iglesia existe por la acción de Dios. Los micrófonos. Perdón, yo tengo un problema, ¿sí? No puedo cerrar el de aquí, perdón, no lo vuelvo a hacer.
No hay problema, Susi, no hay problema. Bueno, entonces, por eso es cuando nosotros, porque incluso Vaticano I, ahí lo vamos a ver en las sesiones, Vaticano I no tuvo la resonancia que hubiera querido. Y para que lo haya hecho Vaticano II, pues realmente fue una gran osadía que se ha visto como un gran impulso del Espíritu Santo de abrir las puertas y de verdaderamente desarrollar la acción de Dios. El problema es el de siempre, la resistencia. ¿Y quiénes se resistieron? Pues los primeros que se resistieron fueron los clérigos, los religiosos. Y ahí ha ido habiendo una serie de circunstancias muy difíciles que las tenemos que ir comprendiendo, porque ya se dan cuenta, hasta el día de hoy se quiere seguir con el clericalismo. Ya el Papa Francisco lo dice muchas y muchas y muchas veces, que eso ya no se puede, no se puede, pero incluso el pueblo e incluso los clérigos no quieren soltar eso, el pueblo no quiere porque sigue insistiendo que ellos son los que tienen que hacer las cosas. Y ellos también, al ver al pueblo así, pues ellos siguen en esa situación. Y esa ha sido la gran resistencia para que Vaticano II entre en verdadera vigencia, ¿verdad? No, por esa resistencia. Ya la vamos a ir viendo en el curso, a lo largo del curso, cómo se va desarrollando la teología pastoral y todas las dificultades que va trayendo, pues prácticamente en el medioevo, pues no se desarrolló casi nada. Estaban las bases, las fuentes bíblicas, pero no hubo gran desarrollo. Fue básicamente a partir del descubrimiento de América y del movimiento protestante, donde como empieza un cierto despertar. Las cosas tienen que cambiar. Y entonces ahí tenemos un Francisco de Asís, una Teresa de Ávila, cada uno en su carisma diferente, despertando a la iglesia en sus distintos modos y en sus distintas formas. Pero aún ahí no se había hecho una teología. Había un despertar, pero no había una teología. No sé, ¿van más o menos ahí conmigo? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Queda un minuto para que se corte y vuelvan a entrar. Tú dices que estamos mejor con el desarrollo de la teología, o sea, de la acción de los pastores actualmente. Por supuesto. Esto es un ejemplo. Estamos trabajando y aquí ahorita no hay ningún pastor. Estamos haciendo esfuerzos los laicos. Esa es una riqueza. Ya entendí tu punto de vista. Ese es un gran avance. Eso no se hubiera logrado sin Vaticano II. Ni las escuelas bíblicas, ni nada de eso que hacemos hoy no se hubiera logrado. Y ni siquiera el acercamiento a la gente en esta pandemia no se hubiera logrado. Betsaida, ¿cuándo empezó el laico a tomar participación activa como apostolado? Eso después de Vaticano II. Antes no. Antes no. Hasta la misa se iban a sentar a rezar el rosario. Sí. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir como integrando.